Hola, buenas noches a todas y a todos. Gracias a la audiencia que nos acompaña esta noche en el espacio Democracia y Elecciones, Reflexiones hacia el 2024 en la plataforma de IntelliJuris. Y bueno, hoy platicaremos sobre las acciones afirmativas, un tema de gran interés, pero aún desconocido para diversas personas en la materia electoral. Por eso es que hoy contamos con la presencia de dos grandes invitadas que nos apoyarán en el análisis de este tema y que pues nos ocupará estos 60 minutos de charla el día de hoy. Pero antes de presentarlas, quisiera hablar o advertir que en este momento las acciones afirmativas, el tema de las acciones afirmativas, pues nos viene la verdad que como anillo al dedo. Creo que siempre hemos sido muy oportunas y muy atinadas con los temas que platicamos mes con mes en este espacio, porque pues como muchas y muchos saben, el proceso electoral federal en México ya inició con una serie de decisiones relevantes por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como lo ha sido el monitoreo de los medios de comunicación, los lineamientos para la reelección, el uso de los programas o de los recursos públicos por parte de los servidores. Y bueno, las acciones afirmativas ya se aprobó recientemente un acuerdo en donde se establecen cuáles serán las acciones afirmativas que se implementarán en este proceso electoral para las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados. Y por eso es que hoy quisimos involucrar en el análisis o en la charla del día de hoy, pues dos aspectos o dos decisiones o determinaciones importantes. Por un lado, las acciones afirmativas que se han incorporado y que se han venido implementando en el ámbito electoral en México. Y por otro, la reciente resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre otro ámbito de acción, pero que en esencia versa sobre la misma disyuntiva, la cual a nuestro parecer radica en ponderar los derechos a la igualdad y a la no discriminación de los grupos históricamente vulnerables. Y bueno, pues como muchos saben, en México desde hace varios años se han emitido acciones afirmativas por parte de las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales en la materia, para favorecer principalmente o al inicio a las mujeres, pero también se han ido incorporando poco a poco personas de la diversidad sexual, migrantes, adultos mayores, personas indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad y jóvenes en la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular. Y como les comentaba hace un momento, en días recientes el INE aprobó el acuerdo que realiza cada proceso electoral para establecer cuáles serán las acciones afirmativas, y ahora llamó mucho la atención que dentro de este catálogo de personas o de grupos en una situación de discriminación histórica, se incorpora ahora a las personas en situación de pobreza. En general, bueno, siento que en términos generales, la implementación de estas acciones afirmativas al sistema electoral siempre han tenido una perspectiva positiva, ¿no? La mayor parte de las personas o de los actores políticos las han tomado como algo positivo, pero también ha habido pues diferentes críticas y pues ánimos de falta de colaboración para implementarlas. Y por ejemplo, yo he escuchado varias veces, ¿no?, que se ha preguntado, ¿los jóvenes son un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Los adultos mayores o esta decisión reciente del Instituto Nacional Electoral de incorporar a las personas en situación de pobreza. O sea, ¿cuáles son los parámetros o los elementos que se analizan para poder determinar cuándo es necesaria una acción afirmativa? De eso estaremos platicando más adelante el día de hoy. Pero también se cuestionan los mecanismos que se han utilizado para implementar las medidas. Muchas veces fueron mecanismos sin prevención, sin un análisis previo y sin una valoración, digamos, técnica o soportada en especialistas que pudiera realmente garantizar la eficacia de estas medidas en los procesos. Entonces, a veces pareciera pues que estamos experimentando, ¿no? Que estamos
a discrecionalidad muchas veces de las autoridades, de lo que piensan que se debe o no se debe hacer. Y bueno, mientras avanzamos en este tema en nuestro país, pues la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una resolución por medio de la cual determinó que los colegios o las universidades ya no podían tener en cuenta la raza como una base específica para poder conceder una admisión en la universidad, lo que pues se ha catalogado como una decisión histórica, por esto que revierte o cambia el criterio que se había estado sustentando por la Corte Suprema, que beneficiaba pues a muchos grupos minoritarios en los Estados Unidos, como negros o latinos, estudiantes negros o latinos, y que actualmente pues hay una pues discusión sobre si esta decisión fue correcta o no fue correcta. Y al final, bueno, las dos determinaciones creo que se engloban en la misma disyuntiva, ¿no? Sobre cuál es la lógica de las decisiones actuales en la autoridad. Por un lado, la prevalencia que marca la Corte Suprema de la igualdad frente a la discriminación positiva. Y en el caso mexicano, pues estamos avanzando hacia la igualdad y la no discriminación de estos grupos vulnerables. Y para no restar mucho tiempo a nuestras invitadas, porque la verdad es que ya iniciábamos la charla desde antes de entrar al aire, voy a hacer una breve presentación de las dos, de confesar que tuve que resumir un poco las semblanzas, me disculpo por tal situación. Y bueno, Adriana García es profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas en México, CIDE, y consultora en Nueva York, es doctora y maestra por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, licenciada en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Durante sus estudios de doctorado fue profesora visitante en la Universidad de Columbia. Y Adriana es experta en Derecho Administrativo y ha analizado y estudiado empíricamente temas relacionados con la justicia administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado. Paulina es licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Cambio Social y Político por las Universidades de Turín y Florencia, investigadora asociada a nivel C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus principales temas de interés o de investigación son las relacionadas entre derecho y política, especialmente las dinámicas de la concentración del poder, y entre sus publicaciones las publicaciones más recientes se encuentra la colaboración en la radiografía del Plan B con la reforma electoral de 2023 a examen, con el apartado La inclusión para después, opinión sobre las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues me gustaría empezar la plática con Paulina, y un poquito como para poner en contexto el tema, porque si bien es cierto que la mayoría de nuestra audiencia está familiarizada con el derecho electoral, para las que no lo estén, Pau, no sé si tú nos puedes ayudar a explicarnos de a grandes rasgos qué son las acciones afirmativas, en qué contextos o situaciones son aplicables y cuáles son los elementos o requisitos que debe cumplir una autoridad para poderlas implementar, o sea, para poder justificarlas en determinado contexto. Adelante, Pau. Muchas gracias, Nadia, y muchas gracias también a Rosa María por la invitación. Justo les comentaba que es un espacio que sigo desde hace tiempo y es un gran honor estar ahora de este lado. Pues en dos palabras, yo diría que las acciones afirmativas son una herramienta diseñada para eliminar desigualdades en la protección y el ejercicio de algunos derechos que resultan de la exclusión de algunos grupos de personas. Por lo general, este tipo de herramientas se ha justificado a partir del principio de no discriminación. Y como sabemos, por discriminación se suele entender por cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia o trato diferente que tenga por objeto o por resultado la afectación de los derechos de las personas. O sea, que se les dejen de reconocer o que se les impida el goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. A esta se le llama discriminación directa. Digamos, es la versión más convencional de cómo entendemos discriminación. Cuando una persona recibe un trato menos favorable que otra, que se encuentra en una situación similar, sin que este trato esté justificado.
Por ejemplo, que se le niega una oportunidad laboral a una persona por su preferencia de un equipo de fútbol. Hay otra parte del principio de no discriminación, o sea, digamos, a este se le llama discriminación directa y corresponde al cumplimiento de la igualdad formal, o sea, de la prohibición de tratos arbitrarios. El principio de igualdad, desde este punto de vista, se suele llamar de igualdad formal, porque exige que a todas las personas se les trate de la misma manera. No siempre tenemos una intención de discriminar. Hay ocasiones en que las leyes y las políticas, que en apariencia son neutrales, nos pueden dar lugar a la perpetuación de la exclusión y marginación de personas que pertenecen a un grupo que se diferencia de otro o de otros por alguna característica. Y esta característica y esta pertenencia a los grupos les ha impedido el pleno ejercicio de sus derechos. A esto se le conoce como discriminación indirecta, porque no son específicamente las leyes y políticas las que te excluyen, sino el contexto. Las viven las personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados y excluidos. Cuando estas leyes o políticas o prácticas pretenden ser neutras en contextos en los que las personas no han tenido el mismo nivel de disfrute de sus derechos, lo que se hace es reproducir y en ocasiones profundizar la desigualdad a la que están expuestos estos grupos. En estos contextos, la aplicación igual de las normas tiene efectos desfavorables o perjudiciales para las personas solo porque pertenecen a un grupo determinado. El principio de igualdad, desde este punto de vista, se le conoce como igualdad material, porque busca erradicar este tipo de exclusiones y toma en cuenta las diferencias que se han traducido en desventajas, o sea, en desigualdades de unos grupos sociales respecto de otros. Y busca la manera de eliminar esa o esas situaciones de desventaja de los grupos afectados. Hay quienes se oponen a este concepto de igualdad material o a esta segunda faceta de la igualdad, del principio de igualdad, porque consideran que el principio de igualdad solo constituye el trato formalmente igual, ¿no? Que se trate de la misma manera a todas las personas. La igualdad material sirve como un criterio para medir la efectividad a esas personas. Se le podríamos responder que la igualdad material nos sirve como criterio para medir qué tanto sí nos está sirviendo la igualdad formal en contextos en los que hay discriminación, en donde hay exclusión. Y normalmente estas personas suelen pertenecer a grupos que históricamente se han visto beneficiados de estas condiciones desiguales, ¿no? Y normalmente las críticas, y me da mucho gusto que podamos hablar de dos casos para comparar si efectivamente Adriana coincide conmigo, que quienes suelen criticar este tipo de acciones pertenecen a grupos que han sido históricamente beneficiados. Según María José Añón, entre otros autores y autoras, las medidas positivas tienen 5 elementos mínimos, ¿no? Que les caracterizan. Primero, la existencia de estos obstáculos que se oponen a la realización de la igualdad de los derechos, del igual ejercicio de los derechos. Segundo, que se establezcan medidas para personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad o desigualdad y que tratan de lograr la igual distribución de las oportunidades entre los diferentes grupos. Tercero, estas medidas dependen siempre de un contexto, o sea, de un contexto de discriminación o de vulnerabilidad, o de exclusión sería más adecuado, de un grupo social. Cuarto, suelen ser temporales, o son temporales, pero duran mientras se mantiene el contexto de vulnerabilidad. Y sobre esto seguramente volveremos más adelante para especificarlo un poco. El quinto punto es que estas medidas deben ser adecuadas, y ya lo mencionabas ahora en la introducción, Nadia, deben ser adecuadas para la finalidad que se pretende. O sea, queremos que los mecanismos adoptados nos ayuden a realizar la igualdad material. Entonces, digamos, con estas características podríamos repasar un poco la idea de las acciones afirmativas. Consisten en un trato diferenciado que no constituye en una discriminación porque son aplicadas con criterios razonables y objetivos hacia personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.
La justificación de este tipo de tratos diferenciados es que se otorga un tratamiento distinto a situaciones distintas porque existe un obstáculo a que la igualdad sea materialmente vivida, experimentada. Es importante recalcar que en cualquier caso, estas medidas no se justifican por las características de los grupos. O sea, no se justifica por el simple hecho de ser persona indígena, por ejemplo, o por el simple hecho de ser una persona con discapacidad, sino que esa característica en un contexto en el que tienes esa característica en un contexto en el que se traduce en una desventaja en el ejercicio de tus derechos. O sea, no es porque tú tengas una cierta característica que se va a aplicar una acción afirmativa, sino tiene que partir de que esa característica genera una desventaja en el ejercicio de tus derechos. Y por eso las medidas estarían encaminadas a realizar esta igualdad, ¿no? Y puede ser, eso también me parece bien importante, las medidas positivas pueden incluir cualquier instrumento que provenga del aparato estatal. O sea, pueden ser planes, políticas, programas, reformas a las normas jurídicas. Lo importante es que se vuelva a, o más bien que se atienda, se busque atender a este contexto de exclusión. Y solo para cerrar, yo creo que en este, como en muchos otros temas sobre fenómenos sociales, a veces la discusión se da en tiempos distintos, ¿no? Por ejemplo, hay quien le llama discriminación positiva a estas acciones porque es un trato diferenciado, pero pues en realidad con el paso, digamos, con el desarrollo de la reflexión sobre el tema, se ha buscado evitar este tipo de reflexiones porque solo contribuye a seguir pensando que es un trato desigual y que tendencialmente no está justificado. Y eso en última instancia lo único que hace es generar mayor exclusión y reafirmar esos prejuicios en contra de los grupos históricamente excluidos. Espero haberme quedado en... Gracias, Pau. Oye, pues, bueno, yo me quedo con dos reflexiones que a lo mejor veremos en la siguiente pregunta, pero me llama mucho la atención esto que dijiste, de que estas características que diferencian a una persona de otra, ¿no? Tienen que causar realmente una desventaja en el ejercicio de los derechos, ¿no? Porque cuando iniciaba yo en la introducción, ¿no? Que les platiqué de esta inconformidad que hay de varios grupos sobre incluir a las personas en situación de pobreza como otra acción afirmativa más, pues por ahí escuchaba yo comentarios que decían, bueno, ahora ya nos van a decir que incluyamos a los que son personas con obesidad y personas con ¿no? De baja estatura, o vamos, hay una serie de diferencias en la humanidad y en nuestra diversidad, ¿no? Que no necesariamente esas diferencias deben implicar o justificar una acción afirmativa. Eso es lo que yo entendí de lo que comentaste, Pau. Exacto, como que el núcleo, perdón, sí, el núcleo es el que no puedas ejercer de la misma manera los derechos, o sea, que sí haya una desigualdad detrás. Y la otra es que yo veía, bueno, pues que al final las acciones afirmativas tienen que garantizar la efectividad, digamos, de tener una igualdad sustantiva de oportunidades para estos grupos. Por ejemplo, en el caso de candidaturas, pues que tengan iguales oportunidades de participar en esas candidaturas, ¿no? O sea, más o menos así, pero bueno, ahora me gustaría pasar con Adriana y aprovechar, bueno, la experiencia, como ya lo leí en su currículum, en su semblanza que ha tenido en el derecho norteamericano, y que nos pudieras explicar en qué consistió esta resolución que emite la Corte Suprema y por qué fue relevante para el tema de las acciones afirmativas y, bueno, cuál es tu opinión también respecto a la misma. Bienvenida, Adriana, gracias. Muchas gracias, Nadia, muchas gracias, Paulina, y muchas gracias, Rosemaría, por la invitación. Le comentaba a Nadia que como voy a estar refiriéndome a otras decisiones anteriores, voy a usar un PowerPoint solamente de 4 láminas, que no me voy a exceder en mis 8 minutos. Entonces, voy a empezar. Cuando Rosa María me dijo que sí hablaba, y porque estábamos comentando de las acciones afirmativas de este caso, y empecé a verlo, me dio escalofrío, ¿no?
porque esta es una decisión que ha causado muchísima controversia aquí en Estados Unidos. Me parece que hablar de acciones afirmativas aquí, ¿no? genera mucho revuelo porque ha sido una medida que ha garantizado a minorías, específicamente a los afroamericanos y a los latinos, el acceso a una buena educación, ¿no? Entonces, antes de empezar, me quiero pronunciar a favor de las acciones afirmativas, ¿no? Y cuando se hablaba de esta resolución, yo creo que todo el mundo saltamos, ¿no? Y entonces lo primero que empezamos a decir, claro, la corte de Trump está haciendo esto, ¿no? Y nos echa para atrás Brown y bueno. Pero después me puse a leer, ¿no? la decisión y ahorita que hablaba Paulina, todos los rubros que comentaba, ¿no? Que tienen que ser temporales, que tienen que... Todo eso está en la decisión y debo decir que es una decisión bastante fundamentada, ¿no? Y que nos pone un dilema enfrente que nos hace ver que en realidad tenemos que repensar, no si queremos acciones afirmativas o no, pero cómo las queremos o cómo las deberíamos estar regulando. Entonces, esta decisión se da un contexto, en un contexto en el que tenemos primero, ¿no? Antes de la enmienda 14, que habla de la igualdad ante la ley, un estado que tenía esclavos, ¿no? Y entonces donde teníamos personas afroamericanas que eran libres y no podían ser considerados ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, se viene esta fórmula de por cada 5, entonces te contamos 3 votos, ¿no? Y es una dinámica terrible que se trata de recomponer después de la enmienda 14, que es la que establece la igualdad ante la ley. Entonces, este Dred Scott es como la primera decisión. Todavía no teníamos esta enmienda constitucional que nos obliga a tratar a todos iguales ante la ley. Después tenemos en 1880, se decidió que un estado no puede impedir que personas de raza negra sirvan en jurados, ¿no? Y entonces dicen, no, con la cláusula de igualdad ante la ley, esta decisión es discriminatoria. Después, en 1886, se vuelve a decir lo mismo respecto de ciudadanos chinos. Necesitamos ser todos iguales. Tú no me puedes discriminar, ¿no? Y siempre con base en la igualdad ante la ley. Después viene un caso también muy famoso, Plessy against Ferguson, donde es como muy famosa la frase de separados pero iguales. Entonces, sí nos puedes separar, sí nos puedes segregar, sí nos puedes mantener en lugares distintos, siempre que nos des las mismas facilidades. Entonces, puedes tener escuelas para blancos y escuelas para afroamericanos, siempre y cuando me garantices que la educación en la escuela de afroamericanos va a ser igual que la educación en la escuela de blancos. Y esta es una resolución que era muy controvertida, ¿no? Como que separados pero iguales. Viene la famosísima Brown versus Board of Education, donde se supone que ya la corte dice no, o sea, no más segregación, nada que separados pero iguales, ¿no? El solo hecho de decir que vas a estar separado ya es una afectación, ¿no? Y es un modo de discriminación y todos estábamos felices con esta decisión. Pero empiezan a haber problemas con las admisiones a las universidades. Hay muchas universidades que son muy competitivas, ¿no? En los Estados Unidos, donde reciben 60,000, en el caso de Harvard recibe 60,000 aplicaciones al año y solamente acepta a 2,000, ¿no? Candidatos. Entonces esto es absolutamente competitivo y entonces empiezan con acciones afirmativas diciendo, bueno, yo le voy a dar acceso a personas que históricamente no han tenido acceso a la educación vía cuotas, ¿no? Entonces yo me voy a estar fijando en los porcentajes de personas afroamericanas, de personas latinas, de personas, y empiezan a generar como sus categorías de personas para aceptar. Esto obviamente genera mucha animadversión por parte de otros grupos. Y uno pensaría, ¿no? Como decía ahorita Paulina, bueno, típicamente los que se van a quejar de estas medidas son las clases beneficiadas, ¿no? Y eso es lo que pensaría uno cuando dicen, bueno, interpusieron una demanda en contra de Harvard y uno pensaría, no, es un blanco privilegiado, ¿no? Que se enojó porque tenía un examen súper alto
y le dieron el lugar a un afroamericano o a un latino. Pero yo creo que todo empieza a revolverse cuando vemos, bueno, los otros dos casos también son de admisiones y entonces empezamos a ver cómo la Corte empieza a repensar estos temas. Y la decisión, ¿no? de este caso es un caso, relata todo este avance, ¿no? Toda esta evolución de precedentes sobre cómo manejar las cuotas hablando de igualdad. Entonces, este es un caso que se interpone por una asociación que representa alumnos, ¿no? Y se interpone en contra de la Universidad de Carolina y de Harvard, no solamente de Harvard. Y la sorpresa es que no son blancos privilegiados los que están demandando a Harvard. Los que están demandando a Harvard son asiáticos, ¿no? Y entonces los asiáticos, típicamente los asiáticos siempre tienen mucho mejores calificaciones, ¿no? Comparados con blancos, latinos, con todo el mundo en los exámenes. De hecho, para saber si una escuela es buena o mala, un buen proxy es saber si cuántos asiáticos hay o no. Por su cultura y por su esfuerzo y muchas cosas, ellos tienen una cultura muy arraigada de estudio y sobre todo sí, pues de estudio y de perseverancia para pasar los exámenes. Entonces ellos empiezan a ver que por estas cuotas de afroamericanos y de estudiantes latinos empiezan a discriminarlos a ellos, ¿no? Entonces estamos hablando de un grupo que también ha sido discriminado porque, o sea, no nos queda duda de que los afroamericanos han sido discriminados, o sea, eran considerados esclavos. Los latinos tampoco hay duda de que hemos sido discriminados, ¿no? Como inmigrantes ilegales, como muchas cosas en Estados Unidos. Pero también los asiáticos, ¿no? Y está muy demostrada, ¿no? Esta discriminación también a los asiáticos. Entonces, ahí empieza a ponerse interesante el asunto. Y básicamente lo que hace la Corte es, a ver, nosotros cuando permitimos el uso de la raza para aceptar alumnos en ciertas universidades, dijimos que cualquier medida de este tipo tiene que estar sujeta a un estricto escrutinio, ¿no? Ese es el test que realiza la Corte cuando empieza a analizar este tipo de situaciones. Y son dos pasos para este test. El primero es si se utiliza la raza para alcanzar otros objetivos que sean claros y medibles, ¿no? Y ellos han llegado al acuerdo de que estos objetivos pueden ser reparar injusticias pasadas, que me parece que este es el argumento más fuerte y es con el que disienten muchísimos de los jueces que no aprobaron esta decisión. Sí, es reparar injusticias pasadas, ¿no? O sea, todo lo que les hicimos a ellos hay que recomponerles un poco, es una forma de reparación. Y la segunda es prevenir riesgos de seguridad en prisiones. Y aquí lo hacen inversamente, ¿no? Porque en las escuelas lo que quieren es júntenlos, no los quiero separados con base en la raza. Pero en las prisiones lo que dicen es, ok, utilicemos el criterio de raza, pero para separarlos. Porque parece que cuando juntabas a diferentes razas, tenías más probabilidad de que hubiera problemáticas o peleas hacia dentro de las prisiones. Y estos son los dos únicos objetivos que se han tenido claros y que se han justificado en decisiones de la Suprema Corte de Estados Unidos. La segunda parte del test, o sea, si ya pasaste esto de que tienes objetivos, otros objetivos no loables, claros. La segunda es si la utilización de la raza, ¿no? Como criterio es estrictamente necesario para conseguir dichos objetivos. Y este es el test, ¿no? Que hicieron en el caso de Harvard y no lo pasó. ¿Por qué no lo pasó? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos claros que tenían las universidades? Y entonces lo que empezaron a decir es diversidad. Y empezaron a aportar muchos estudios o evidencia que soportaba la idea de que en escuelas diversas, ¿no? Si tenemos un grupo diverso va a ser más rico y vamos a llegar a mejores decisiones. Esto no lo pudo probar Harvard ni la Universidad de Carolina del Norte. Y la propia Corte empieza a decir, a ver, o sea, estos objetivos son claros, quieres diversidad, ¿no? Pero yo cómo lo mido, o sea, yo como
como Suprema Corte, ¿yo cómo voy a medir que tienes mejores profesionales o que han llegado a mejores decisiones porque estudiaron con un afroamericano o porque estudiaron con una mexicana? ¿No? Entonces, no es medible y no es claro. Y la otra es que existen otras formas de lograr la diversidad y no solamente esta discriminación positiva. La decisión al final de la Corte es la siguiente. Y la voy a leer. Y es muy claro, ¿no? Es una decisión larga, pero al final como que la concluyen muy bien diciendo, ambos programas, el de Harvard y el de North Carolina, carecen de objetivos suficientemente específicos y mensurables que justifiquen el uso de la raza. Emplean inevitablemente la raza de forma negativa, porque están discriminando a otra raza, ¿no? Implican estereotipos raciales y carecen de puntos finales significativos. Nunca hemos permitido que los programas de admisión funcionen de esa manera y no lo haremos hoy. Entonces, yo creo que nosotros como abogados y además como fervientes admiradores de la igualdad ante la ley, dejamos de tirar de muy mala esta resolución cuando vemos estas justificaciones, ¿no? O sea, empezamos a pensar, bueno, sí, eran los nominados por Trump, pero en realidad es un tema bien difícil. Es un tema bien difícil porque sí estás discriminando a otro grupo minoritario utilizando la raza. Y a lo largo también de esta resolución empiezas a ver cómo muchos jueces todavía tienen esta visión de si no queremos discriminar, no discriminemos, ¿no? Entonces, si yo quiero parar la discriminación, tengo que parar yo de usar la misma raza, ¿no? Para diferenciar de alguna manera el trato a diferentes personas. Y otra frase que se repite a lo largo de la resolución, es decir, nosotros tenemos que tratarnos como individuos. O sea, yo soy un individuo, ¿no? Ante la ley. No soy un mero componente de una raza, no soy un mero componente de una religión, no soy un mero componente de lo que quieras, ¿no? Me tienes que tratar a mí en lo individual. Y la otra es que no por ser de una raza voy a pensar de una forma. O sea, nosotros parecería que la diversidad está basada en que si yo meto a un latino, entonces ya voy a tener el pensamiento latino. Eso no existe un pensamiento latino. Yo pienso súper diferente a cualquier otro latino, ¿no? Entonces esta generalización, esta estereotipización de el latino, del afroamericano y demás, también rompe con los estándares de igualdad. Y de hecho creo que eso pasa mucho con uno de los jueces que es afroamericano, ¿no? Y que Tomás, y entonces empieza a decir que con todo el dolor de su corazón, pero no, esto no pasa el test y uno pensaría, bueno, pero entonces él está afectando a todos los de su misma raza. No es así, ¿no? Y es justamente lo que quieren plasmar en la decisión. Obviamente después de la decisión sale Obama a decir, es que yo entré a estudiar por este tipo de programas. No, o sea, yo estoy aquí, yo tuve acceso a la presidencia por este tipo de programas. Y Michelle Obama y muchas otras figuras que genuinamente, si no hubiera sido por acciones afirmativas, no hubiera tenido el acceso, ¿no? A las universidades y no los hubiéramos tenido como gobernantes o como, ¿no? De alguna forma en las vidas de los países que han sido muy, muy benéficas. Después de esa decisión, y nada más porque me quedé con la idea de que íbamos a estar hablando de candidaturas, me parece que sí, estamos hablando de acciones afirmativas, pero también el contexto es un poco distinto, ¿no? Cuando hablamos de partidos políticos y de admisiones a escuelas, podríamos pensar que, bueno, pero es que esto no aplica en realidad para los partidos políticos. Aquí en Estados Unidos se ha dado mucho esta discusión acerca de si tenemos que tener cuotas para la designación de candidatos, sobre todo al interior del Partido Demócrata. Han utilizado muchísimo la idea de tener cuotas, ¿no? O acciones afirmativas para distintos grupos y su representación. Y básicamente, o sea, lo único que voy a poner, ¿no? A su disposición son preguntas y no respuestas, porque en realidad no hay un consenso y no tenemos respuestas justificadas, ¿no?
Entonces, uno es, provocan las acciones afirmativas en los ¿qué provocan las acciones afirmativas en los procedimientos de selección de candidatos? Lo que genera conflictos entre los principios de igualdad. Entonces, de nuevo, o sea, y aquí creo que si nos vamos para atrás y decimos, ¿por qué quiero una acción afirmativa? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, ¿cuál sería el objetivo de yo poner una cuota para que alguien sea candidato? ¿No? Entonces, ¿es diversidad? ¿Es representatividad? ¿Es igualdad? ¿O estoy reparando, ¿no?, injusticias que se dieron en el pasado? Y entonces con base en eso podemos empezar a analizar el asunto y a ver si realmente está justificado y si utilizar la raza o cualquier otra categoría nos va a ayudar a pasar este test de si voy a lograr ese objetivo con tener un candidato A, B, C o D, ¿no? Promueven identidades en lugar de ideas, lo que algunos argumentan que socava la democracia. El argumento más fuerte que hay en relación con los partidos políticos es, ¿qué es un partido político? ¿Yo para qué quiero un partido político? ¿Es la expresión de mis ideas? Entonces, si es la expresión de mis ideas, entonces imponer a una persona por la sola categoría en la que cae no estaría impidiendo este otro objetivo de generar ideas que sean afines a mis convicciones políticas. El otro es, reconocen algunas identidades, pero no todas como categorías de representación política. Esta fue también una de las críticas más grandes que se le dan a Harvard y a North Carolina, porque dentro de sus cuotas se empieza a entrever que en realidad ellos mismos no saben qué razas existen, ¿no? Entonces, asiáticos son todos los asiáticos, pero entonces no diferencian los asiáticos del este de los asiáticos del sur. No, o sea, un japonés no es lo mismo que un indio, ¿no? Entonces ellos empiezan a decir, tú para ponerme una categoría de asiático me estás combinando con culturas que son totalmente distintas. ¿O qué es un latino? Y entonces decían, no, latinos preferimos a los mexicanos que a cualquier otro latino. Entonces un latino, pues un mexicano no es lo mismo que un argentino, no es lo mismo que otra nacionalidad, ¿no? Entonces, si quieres diversidad, entonces empiezas a tener este problema de, bueno, entonces tendría que yo anidar otras categorías sobre otras categorías. ¿Y qué pasa si esto lo llevamos al mundo de la política? Y después, la gran pregunta, me parece, en el tema de los partidos políticos es, ¿esto es una violación de la democracia representativa? ¿No? Y esta es pregunta absoluta, porque no sé la respuesta. Pero esta sería la perspectiva, ¿no? Desde la decisión que salió ahora de la Corte y el análisis que se hace puntual de cuándo podemos hacer esta discriminación positiva y cuándo no. Muchas gracias, Ariana. Yo te estaba escuchando y la verdad, o sea, me dejas en contexto con muchas de las incógnitas o de las problemáticas que se han planteado en México con las acciones afirmativas, ¿no? Que era un poquito, yo ahorita voy a hacer como un pequeño resumen de algunas cosas que me quedaron en reflexión y bueno, y luego a lo mejor con la ayuda de Paulina podremos llegar a algunas conclusiones, como bien decías tú. No puede haber respuestas tajantes, ¿no? Porque todo depende del contexto y del tipo, incluso de grupo que estemos hablando, del estado en el que se esté aplicando, tal. Pero, por ejemplo, este razonamiento que decías de una medida que tenga un estricto escrutinio, ¿no? Que es un poco lo que se exige a las autoridades aquí en México, que haya una motivación reforzada de por qué están implementando esa medida. Porque muchas veces ahorita está de moda las medidas, ¿no? Y como bien coincidimos aquí las tres, las medidas afirmativas definitivamente son necesarias, ¿no? El tema, como decías tú, es cómo se van a implementar y si realmente van a lograr una eficacia. A veces lo que yo veo es que como que se inventan fórmulas, ¿no? Sin una base técnica para poder garantizar que hubiera un resultado. Y luego, justo si se utilizan estos sin objetivos claros o medibles, pues es muy difícil que se pueda tener eficiencia en esta medida. Y luego, bueno, lo que comentabas del objetivo, ¿no? Yo creo que el objetivo no lo tenemos claro en muchas medidas que se han implementado en México.
como decías, es la igualdad. Si el objetivo es la igualdad, entonces se logra con la obligación de postular candidaturas, aunque no tengan acceso al cargo, ¿no? Si la finalidad es que accedan al cargo, entonces tendríamos un problema de representación, especialmente en órganos políticos pequeños, ¿no? Hablando de municipios o de congresos locales, en donde se tienen 14 diputaciones, ¿no? Y entonces, tenemos una diversidad de grupos en situación de vulnerabilidad. Eso también era algo que he escuchado en varios foros que se reflexiona, ¿no? Si les damos un cargo a cada uno, entonces tendríamos por lo menos seis diputaciones, tener que dirigirlas hacia un grupo en específico. Y si esto causa un problema, pues, de representación. Y por otro lado, pues, eso de que cuando haces una acción afirmativa respecto de un grupo, nos olvidamos de todos los demás, ¿no? Yo, por ahí, de las preguntas que le voy a hacer a Pau es, tenemos un catálogo inmenso, ¿no? Pero nos faltan más, ¿no? O sea, estamos dejando fuera a otros grupos, estamos incluyendo a grupos que a lo mejor no necesitarían una acción afirmativa, porque justo por ejemplo, al incorporar en México, lo primero que se hizo fue a grupos indígenas, ¿no? Y luego se dijo, oye, pero hay afromexicanos, y los afromexicanos no nos podemos meter en la misma canasta que los indígenas, ¿no? Que muchas veces al inicio se pensaba que porque había una acción afirmativa indígena, pues ya estaban incluidos, ¿no? Y lo mismo con el grupo de la diversidad sexual. Pero si no, y la efectividad, perdón que me estoy extendiendo, pero me pareció muy interesante, ¿no? Lo que están diciendo y aprovechando su expertise. Al final, ¿qué se busca con las acciones afirmativas? O sea, revertir realmente, como que siento, sí permea en la conciencia de la sociedad que somos los que en realidad discriminamos, ¿no? Sí causa un efecto, por ejemplo, de política pública, el incluir un órgano político más diverso, ¿no? Bueno, te voy a dejar la bolita, Paulina, para ver qué más podemos reflexionar o aunar a estas preguntas, pero bueno, en esencia es eso, o sea, estos grupos que están incorporados ya en acciones afirmativas en México, ¿están justificadas su incorporación? ¿Falta algún otro grupo? ¿Cuál es el efecto que esperamos de estas acciones afirmativas? Adelante, Pau. Todas preguntas muy sencillas. Una de las cosas, nada más para no dejar de mencionarlo, que me parecen, además del interés como académico de hacer caso comparado, o sea, estudiar cómo funcionó la discusión sobre acciones afirmativas en Estados Unidos y cómo está funcionando acá en México. O sea, además del interés, me parece que en México cuando decimos acciones afirmativas, solemos pensar solamente en la reserva de candidaturas a espacios de representación. Y creo que en esa medida, la lectura que se hace desde Estados Unidos ha influido mucho en cómo entendemos e implementamos las acciones afirmativas en nuestro país. Si bien allá se discutía sobre todo en el ámbito educativo, acá lo hemos discutido sobre todo para la reserva de candidaturas, ¿no? Y eso comenzó con personas indígenas, sí, pero también incluso antes con la reserva de candidaturas para mujeres, personas afromexicanas, ya lo mencionabas también, Nadia, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, personas jóvenes y personas migrantes y residentes en el extranjero. Ahora, en estos días, hablando del atinado de nuestra discusión, para el proceso electoral federal de 2003-2024, o sea, el proceso que está a punto de empezar, el INE dijo que se van a agregar medidas afirmativas, acciones afirmativas, es sinónimo, para las personas empobrecidas, o sea, personas que se encuentran en una situación de pobreza actualmente en México. ¿Falta alguno? No lo sé. Es probable que no, pero también puede ser que haya grupos que continúen siendo excluidos y aún no tomamos conciencia de ello. Porque este tipo de exclusiones suelen ser invisibilizados. Era muy poco, o más bien, era muy común, pensando en algo que se ha vuelto cada vez un poco más de sentido común por las luchas de mujeres,
era muy común que te encontraras a una persona diciendo, a un hombre diciendo, es que ¿para qué quieren espacios las mujeres si nosotros podemos decidir perfectamente lo que es bien, es mejor para ellas, ¿no? Lo mismo pasa con personas con discapacidad, lo mismo pasó, digamos, pasó con personas con discapacidad, con personas indígenas, y honestamente yo no podría decir que ahorita ya logramos identificar el catálogo de todas las personas que se han excluido de los espacios de decisión, ¿no? Y sobre todo depende de los contextos, ¿no? Siempre, o sea, hay constantemente que estar evaluando el contexto y preguntarnos, las personas, si no hacemos nada, ¿podrían acceder a esa candidatura o podrían acceder a ese espacio de representación? Si la respuesta es no, sería algo muy favorable que se adoptara una acción afirmativa. ¿Qué esperamos de estas acciones afirmativas? En este caso concreto, o sea, en el caso de la reserva de candidaturas, que los cargos de representación estén ocupados por personas que pertenezcan a todos estos grupos sociales que históricamente no han formado parte de la deliberación y adopción de políticas y de leyes en nuestro país. Que sean, que no solamente que sean las candidaturas, sino que eventualmente lleguen a esos espacios de representación. Incluso, pues sí, o sea, digamos que asumiendo, y esto es una cosa que mencionaba Adriana y me parece importantísimo que lo tengamos presente, incluso avanzar esa agenda, porque no necesariamente una persona que pertenezca a ese grupo que ha sido históricamente excluido comparte la agenda y quiere avanzar esa agenda, ¿no? En el caso del juez Thomas, es un gran ejemplo de una persona negra o racializada, una persona que en un contexto en el que en Estados Unidos siguen viviendo una violencia y exclusión brutal, que considera que no es necesario que personas que han vivido con esas dificultades tengan una prioridad al acceder al derecho a la educación y que se pueda incluso llegar a ser presidente de la República, ¿no? Yo creo que es bien interesante ver estos tres tipos de argumentos, como decía Adriana, ¿no? Hay un argumento que busca ser correctivo, que es un poco el que más he estado tratando de poner al frente ahora, el argumento compensatorio, que busca compensar por el pasado, y el de la diversidad. Y yo creo que podríamos decir que en realidad estamos buscando que las tres cosas se realicen, ¿no? O sea, queremos reservar candidaturas, no solamente para que tengas ahí el cartel de que tu partido es muy diverso solamente durante las campañas y al final se eligen a los 9 que llegaron que pusieron primero en la lista de candidatas y candidatos plurinominales, ¿no? Queremos que efectivamente haya pluralidad en los espacios representativos, porque muy probablemente una persona con discapacidad va a saber mejor cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad y va a impulsar reformas, va a impulsar programas, va a impulsar políticas públicas que contribuyan a reducir esos contextos de exclusión y de desigualdad. Puede pasar que no, pero eso no significa que vamos a eliminar las acciones afirmativas solamente porque al inicio no nos funcionó, ¿no? O sea, nunca hay que perder de vista que cuando hablamos de acciones afirmativas estamos hablando muy concretamente de contextos en los que históricamente las personas han sido excluidas. El hecho de que tengamos, regresando al tema de género, porque es el que suele ser más familiar, ¿no? El hecho de que tengamos una legislatura paritaria no significa que las mujeres dejamos de estar en riesgo, que deja de haber violencia en contra de las mujeres, que las mujeres no estamos accediendo de la misma manera, con los mismos pagos, con las mismas oportunidades a diferentes espacios, ¿no? Ha habido algunas críticas a cómo ha funcionado el proceso de acciones afirmativas en esta decisión del INE, en estos lineamientos que publicó el INE, pero también a cómo ha funcionado antes. Y me gustaría al menos como señalarlos, ¿no? Primero, y un poco ya lo hemos hablado, que critican el que ahora se hable o se incluya a las personas empobrecidas en las acciones afirmativas porque esa no es una condición permanente.
o sea, que es una condición que es temporal y que efectivamente, o sea, podrías, es este argumento de muchas personas, ¿no? De que las personas pobres son pobres porque quieren, así como si las personas indígenas no pudieran abandonar esa identidad si tomaran esa decisión, ¿no? Creo que el tema es más bien evitar que esa característica siga, como lo decíamos al inicio de nuestra discusión, ¿no? Que esa característica no influya en si estás en esos espacios de deliberación y decisión colectiva. Que sea igualmente posible que tú seas una persona racializada a que seas una persona blanca y puedas tomar decisiones hacia dónde se va a orientar nuestra democracia. Otra crítica que se suele hacer es ¿cómo lo vas a acreditar? ¿No? En este caso, en el caso de las personas empobrecidas, ha sido sumamente criticado que sea a partir de comprobantes de ingresos. Y yo diría, bueno, pues pasa lo mismo, se puede criticar igualmente cómo vas a comprobar que sea una persona con discapacidad. En algún momento alguien que se dedica a estos temas me contaba que hubo una persona que se presentó con candidatura de persona con discapacidad porque traía un yeso y estuvo 2 meses con yeso y trató de acreditar discapacidad con eso, ¿no? Lo mismo con las políticas o más bien con los criterios para decidir cómo vas a comprobar la adscripción indígena. Normalmente, o sea, se discute si es el criterio lingüístico o el criterio poblacional, pero pues al final el criterio poblacional también parte del criterio lingüístico y eso desconoce que ha habido generaciones de personas indígenas que han sido desincentivadas para hablar su lengua porque eso les generaba exclusión y eso les generaba discriminación. Entonces, sí, efectivamente hay que poner el foco en cómo vamos cuáles son los criterios para adoptarlo, pero no que eso no sea un pretexto para que sigamos excluyendo a las personas, ¿no? Otra que he escuchado mucho, ¿cómo, o sea, esta inclusión de las personas empobrecidas y en general de las acciones afirmativas es para quedar bien con los partidos políticos, especialmente la parte de las personas empobrecidas? Y yo diría, pues sí, estamos saliendo de un proceso muy complicado en el que los partidos estaban tan molestos que se les obligara a incluir a las personas que han sido históricamente excluidas, que incluso intentaron hacer una reforma constitucional para limitar al Instituto Nacional Electoral y para limitar al Tribunal Electoral. Es parte de la vida política que haya que haber esas tensiones y sobre todo cuando estamos tratando de eliminar desigualdades, que significa también eliminar privilegios de las personas que se han visto favorecidas de esas exclusiones. A mí me parece que hubo dentro de las decisiones que fueron muy, muy criticadas y resentidas por los partidos, era que incluir a estas personas dentro de sus candidaturas estaba en contra de su ideología, iba en contra de su programa político, ¿no? Había un partido en específico que decía eso sobre las personas de la diversidad sexual. La Sala Superior le negó esa argumentación y yo lo que diría es que en realidad como partido tú lo que deberías hacer es dedicarte a fomentar que haya personas que pertenecen a estos grupos que tengan la misma agenda que la tuya, porque en realidad ninguna agenda política tendría que estar pensada para excluir personas. Que haya personas de la diversidad sexual que tengan una visión política conservadora puede sucede con mucha frecuencia. Que haya personas con discapacidad que tengan una agenda progresista también. Tendrías que cambiar esa imagen de que incluir a estas personas significa ir en contra de hacia dónde quieres que vaya México, porque más bien lo que estás diciendo es que tu ideología está en contra de un cierto grupo de personas. Y yo creo que si eso es así, en realidad se le debería negar el registro a quienes tengan una ideología que buscan eliminar o excluir a un cierto grupo de personas, porque me parece antidemocrático y que va en contra de los principios que justifican que tengamos una democracia y no alguna otra forma de gobierno. Y ya. Gracias, Pau. Antes de pasar por la última pregunta con Adriana, quiero aquí leer algunos comentarios
de nuestro público que están haciendo uso del chat. Jesús nos dice, creo que no es necesario acreditar la pertenencia a un grupo, basta la autoadscripción para considerar satisfecho el requisito. Pues en esta parte, la verdad que este tema de la acreditación de la pertenencia al grupo se ha dado por los abusos que se han dado por terceros, ¿no? O sea, no realmente respecto a las personas que originalmente pertenecen al grupo, sino para evitar un fraude a la ley, ¿no? Hablando de igualdad, estamos preparados mexicanas y mexicanos para elegir a una mujer indígena, de descendencia indígena, y la ley no lo prohíbe, pero nosotros no. Pues yo creo que, a lo que la reflexionábamos hace un rato, ¿no? Yo creo que justo el poner en el debate y en la mira estos temas, pues nos hace más conscientes de que todos de alguna manera siempre hemos hecho algún acto de discriminación, y entonces ahí empezar a abrir el panorama y empezar a tomar conciencia del tema, que creo que uno de ellos también era el tema de si estábamos o no preparados para elegir a una mujer como nuestra próxima presidenta, ¿no? Y creo que ahora estamos más que preparados. De hecho, son nuestras opciones actualmente, ¿no? Tenemos aquí también Alfredo, nos dice, otra forma de analizar las acciones afirmativas, además del enfoque secuencial, es hacerlo con un enfoque de transparencia de políticas, por ejemplo, la acción afirmativa del financiamiento público para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres, con la acción afirmativa de las cuotas de representación política en la postulación de candidaturas. Sí, yo creo que pues de ahí se genera, creo que el principal problema de los partidos políticos, ¿no? De que, como decía Paulina, no están generando en realidad las acciones necesarias para poder incorporar a estos institutos a los grupos en situación de vulnerabilidad, y luego pues el principal argumento que dan es que no hay personas que quieran participar en política, ¿no? Y entre esos pues el de las mujeres. Nos quedan pocos minutos, vamos a tener que robarle un poco al tiempo, pero quisiera cerrar con Adriana, que pues con este tema, ¿no? De la reflexión a lo que nos invitaste con la explicación de la resolución de la Corte. ¿Cuál es el futuro que tú ves en las acciones afirmativas? Bueno, en el contexto norteamericano, ¿no? O sea, creo que esta resolución, como nos dijiste, quizás fue malinterpretada o no tiene un efecto tan tajante como el que habíamos pensado al inicio, ¿no? Y la verdad a mí me daba un poco como de duda o hasta en cierto modo pues temor de que a partir justo de la integración de la Corte pues pudiera haber como un efecto dominó, ¿no? A partir de esta resolución en adelante. Y bueno, creo que de alguna manera ya lo hemos platicado en esta charla, pero las acciones afirmativas van a ser siempre una acción permanente, o sea, es una herramienta que necesitamos, yo creo, de manera constante, porque muchas veces, tenemos obviamente la definición de que son temporales, pero yo creo que para poder abatir, ¿no?, la discriminación y la violación de derechos de estos grupos, pues creo que va a ser una herramienta que todavía tenemos que hacer uso de ella por mucho tiempo. Adelante, Adriana, gracias. Muchas gracias. Sí, a mí me parece que esta decisión, o sea, obviamente fue una decisión que nos pone a temblar en muchos aspectos, pero es más una oportunidad, ¿no? O sea, creo que a partir de esta decisión hay grupos académicos de Harvard, Stanford, de todas las universidades dedicados a ver cómo seguir haciendo lo mismo, o sea, cómo seguir abriendo las puertas y dar oportunidades a las personas sin estar realmente discriminando a otros grupos minoritarios. O sea, yo creo que esto lo único que va a hacer es que nos haga mejorar en el sentido de, primero, delimitar bien cuáles son las minorías, ¿no? O sea, y dejar, y empezar a ver lo que no hemos visto, ¿no? O otras categorías de las que tampoco se han dado cuenta. Quizá los asiáticos estén en ese caso. Mi pregunta es, ¿vamos a tener que empezar a priorizar minorías? A lo mejor, ¿no? O sea, tendríamos a lo mejor que empezar a priorizar como hablan mucho del nesting, ¿no? De
entonces metes minoría en minoría. Sí, o sea, tendríamos que empezar a avanzar en eso. Yo creo que las acciones afirmativas, y esa es una de las cuestiones que también se critican mucho en la resolución de Harvard, es que esto es permanente, ¿no? Pues sí, o sea, es permanente en el sentido, no puede durar 1 o 2 años. ¿Cuántos años crees que duró la discriminación, ¿no? O las desventajas de estos grupos, ¿no? Y a mí me tiene totalmente sin cuidado si llega una persona, ¿no? Un blanco privilegiado a quejarse de esto. Ay, pero qué injusto, porque no, o sea, todos los años que pasó esa otra persona sufriendo exactamente eso, no te va a pasar nada, ¿no? Ahorita que te discriminen. Y además no es que te estén quitando lugar, o sea, las cuotas son nada más porcentajes, y en el caso no de Harvard yo estaba viendo cuáles son las cuotas. ¿Es 50%? No, para nada. Es 10% para cada una de las categorías, o sea, tampoco es nada, no es que le estén quitando el asiento a millones de estudiantes, ¿no? Otra de las cuestiones es que me parece que las acciones afirmativas tienen que estar de la mano de atacar las causas, ¿no? Primeras por las que se estuvo invisibilizando a este grupo o estuvo discriminando. O sea, solitas no pueden funcionar, ¿no? Nada más con tener una acción afirmativa no vamos a solucionar el problema. Tenemos que atacarlo desde distintos flancos, ¿no? Y en el tema de las candidaturas, y yo creo que cuando lo llevamos al mundo de las mujeres nos queda clarísimo, ¿no? O sea, ¿quién va a decidir, ¿no? Mejor qué le sucede a un cuerpo femenino, ¿no? Un hombre que no lo tiene o una mujer. Y eso me queda muy claro, y para discutir este tipo de temas, pues necesitamos al que lo está viviendo, porque por más que yo lo quiera entender, nunca lo voy a entender si no estoy en sus zapatos. Ahora, mi pregunta es, para lograr eso, ¿tengo que tener cuotas de candidatos? Más sabiendo que en realidad tengo cuotas limitadas de candidatos, y entonces ¿a quién le doy prioridad? ¿Con base en qué, no? O sea, y además, si estamos en una democracia donde gana la mayoría, entonces le estamos quitando y esta es una pregunta para Paulina, o sea, le estoy quitando, le estoy quitando el derecho a la mayoría en un sistema que se basa en que ganen las mayorías, ¿no? Porque eso es la democracia, y obviamente necesitamos proteger a las minorías. ¿Pero por qué necesito proteger a las minorías? Porque el sistema está diseñado y estructurado para que ganen las mayorías, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos también un problema filosófico importante. Pero bueno, concluyendo, me parece que esto es más una oportunidad de mejora, ¿no? No nos está empeorando el panorama. Las universidades, y bien lo dice la decisión, van a empezar a valorar quizás más experiencias que colores, ¿no? Entonces, y eso también lo vemos mucho aquí. No, es que necesitamos cuotas, ¿no? Entonces latino, no, pero en realidad tu hijo no cuenta porque tu hijo es blanco, ¿no? O sea, necesito un latino, pero que parezca latino, ¿no? Y entonces ¿quién parece qué? Y aquí que ya todo está absolutamente mezclado hablando de razas, entonces ¿quién es quién? Yo porque me considero latina, entonces soy latina porque hablo español, pero si no aprendí español porque a mis papás les prohibían en la escuela hablarme en español cuando llegaron a Estados Unidos, entonces ya no soy latina. O sea, ¿qué soy, no? ¿Cómo me vas a discriminar? Y esta parte de las personas empobrecidas, y me llamaba la atención que Paulina decía que está generando como mucho como las personas empobrecidas. Híjole, ¿cómo que como las personas empobrecidas? O sea, México es un país pobre, o sea, tenemos millones de pobres. Claro que les tenemos que dar chance, o sea, es impensable que la gente diga, no, pero como una persona empobrecida, no, pues no, claro claro que eso les ha limitado su acceso a miles de cosas, no, no solo a candidaturas. Entonces yo creo que tendríamos que repensar más bien cómo organizamos esto, cómo lo legislamos, o con qué tipo de pruebas, ¿no? Me vas a acreditar esto. Y nada más, ¿no? Dejar aquí que creo que cuando nosotros diseñamos políticas públicas, leyes o lo que querramos, tenemos siempre que pensar en lo que en economía llamamos incentivos perversos, o que son consecuencias indeseadas, ¿no? Entonces, muchas veces podemos tener todas las buenas intenciones, pero
después de implementar una determinada norma, nos damos cuenta de que nos salió la cosa distinta, ¿no? Entonces yo quiero que todos tengamos salud. Yo sé que el alcohol hace mucho mal al cuerpo y yo quiero proteger a mis jóvenes y quiero proteger a mis adultos, no quiero que la gente choque, no quiero que atropelle, voy a prohibir el alcohol, ¿no? Y entonces está hasta una enmienda constitucional aquí, y entonces empezamos a ver, ay, pero es que ahora que está prohibido el alcohol, mira cuánta corrupción, todo lo que hemos gastado en prohibirlo, todo el mercado negro. Claro, tú prohíbes algo y entonces tienes un mercado negro por allá, ¿no? Que es peor que un mercado normal que puedes estar monitoreando y demás. Entonces, me pregunto si no lo que estamos haciendo aquí es a través de la inclusión de cuotas y cuotas y cuotas, no seguimos discriminando, o sea, no le estamos dando ventajas al que siempre ha tenido la ventaja para llegar y apoderarse de estos otros lugares. Entonces, solo cuidar estos incentivos perversos que podemos estar generando por sobreproteger, ¿no? a nuestros grupos vulnerables. Gracias, Adriana. Bueno, quiero agradecer a las personas que nos han estado escribiendo en el chat. La verdad está muy activo el chat. No vamos a alcanzar a leer todos sus comentarios y preguntas, pero bueno, nos vamos a robar 5 minutitos extras nada más para que les haga yo aquí unos comentarios del público. Juan Arturo, pues creo que está muy a favor de la nueva acción que se realiza el INE. Dice, si ignoramos la situación económica de las personas, la igualdad es un derecho muy abstracto, ¿no? Y también hablaba de que pues justamente la pobreza, como decía Adriana, genera otras desigualdades, como el acceso a la justicia y muchas otras cosas, ¿no? Ahora, el problema, y creo que esto también lo plantea Juan Arturo, y creo que también es un tema, se hace esta cuota, ¿no? Pero la verdad es que para hacer campaña se necesita dinero, ¿no? Entonces dice, ¿de dónde van a sacar recursos suficientes para hacer su campaña estas candidaturas, ¿no? Tenemos otros comentarios aquí. Dicen, no utilizan la categoría personas racionalizadas, que justo tiene una crítica importante al uso del concepto de raza. Luego, Ángel Hidalgo nos dice, Rodolfo Rivera Quinto participó desde Cuernavaca. Perdón, este es un saludo. Bueno, les mandan felicitaciones, excelentes presentaciones del tema. Por aquí había leído otra en relación a las acciones afirmativas serían un indicador de gobiernos populistas, ¿no? Es una pregunta. ¿Podrían compartir los datos de la sentencia de las que hablamos? ¿Es permisible el empoderamiento que raya en el escándalo de alguien que llega por las cuotas políticas en la representatividad y se pierde el objetivo de visibilizar a ese grupo vulnerable y del que dicen emerger? O sea, creo que hablan como del protagonismo de las personas que acceden por estas acciones afirmativas y en realidad se olvidan, ¿no? de la razón por la que están ahí. Bueno, las láminas les parecieron muy importantes, pero bueno, les quiero avisar que la plática queda grabada y la pueden consultar por YouTube por si quieren volver a revisar las láminas o los datos que dimos. Y bueno, pues hay muchos comentarios, ya estamos a punto de terminar. Nada más para cerrar, les quiero dar el uso de la voz unos minutitos a Paulina y Adriana por si quieren hacer alguna conclusión o atender alguna de las preguntas que están en el chat. Y bueno, adelante, Pau. Muchas gracias. Pues hay muchas preguntas y parece que nuestra conversación apenas va comenzando, entonces voy a hacer un gran ejercicio de síntesis. Normalmente pensamos en la democracia o solemos explicar la democracia como un juego, ¿no? Y especialmente sé que en el mundo electoral se suele hablar como el juego democrático, las reglas del juego democrático. Entonces, valdría la pena preguntarnos como, ¿para qué es el juego, no? El juego es tomar decisiones colectivas, que toda la sociedad, en este caso, por ejemplo, en México o en Estados Unidos, ¿cómo se va a mover la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que distingue a la democracia de los otros juegos es que las decisiones están distribuidas lo más posible, o esa es la intención.
Y el criterio de toma de decisiones es el criterio de mayoría, pero lo que caracteriza la democracia es la distribución del poder, a diferencia de las autocracias, ¿no? Que el extremo sería una autocracia unipersonal. Bueno, lo que se dice con las acciones afirmativas es: el tablero de nuestro juego no está parejo. Tenemos que hacer algo, que tomar medidas para que podamos jugar en condiciones de igualdad. Es importante recalcar, porque ha salido bastante, que el hecho de que estas medidas tengan como característica que sean temporales no significa que el cambio sea instantáneo. Es hasta que el contexto que ha favorecido su exclusión, o sea, que no les ha dejado participar en el juego, desaparezca. ¿Quién debe de regular estas medidas afirmativas? Debe ser el INE, debe ser el legislativo, todos. Porque es una cuestión de garantía, reconocimiento, garantía, goce de derechos humanos. Y todas las autoridades jurisdiccionales, administrativas, todos están obligados a proteger y tomar medidas para proteger en mayor amplitud los derechos. Y yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta que las acciones afirmativas son solo el primer pasito hacia la igualdad, que es estar en los espacios. Estar en los espacios primero de candidaturas, pero luego estar en los espacios en donde efectivamente se llevan a cabo las deliberaciones y toma de decisiones políticas, y que no desaparece el contexto de exclusión porque hay algunas personas de esos grupos que estén ahí. Es importante que estén porque es más probable que impulsen esas agendas y que se elimine el contexto de exclusión, pero no es un hecho. Entonces, no debe ese ser nuestro criterio de medición, digamos, si esa medida fue efectiva o no. En realidad, la efectividad de las medidas afirmativas las vamos a ver en el paso de al menos una generación, porque son varias generaciones en las que se ha perpetuado y recalcado hasta convertirse en algo que casi no percibimos, la exclusión de este tipo de grupos, de estas personas que pertenecen a ciertos grupos históricamente excluidos. Gracias, Pau. Adriana. Gracias, súper interesantes todas las preguntas y coincido con ella. Es una medida populista, no me parece que sea una medida populista. Un populista las puede utilizar claramente, pero también un no populista las puede utilizar y las puede utilizar bien, ¿no? Y yo creo que lo que sí nos queda aquí clarísimo es que las acciones afirmativas han dado espacio y han dado voz a muchas personas, ¿no?, que antes no la tenían. Y personas que necesitamos y que han contribuido a millones de cosas. Entonces, yo creo que la pregunta es más, ¿cómo lo regulamos o cómo empezamos, ¿no?, a hacerla, a tenerla mejor en nuestro sistema jurídico, más allá que no necesitamos acciones afirmativas? Claro que las necesitamos, ¿no? O sea, y más en una sociedad tan desigual como la mexicana y un país, ¿no?, con tantos problemas. Creo que había uno de los comentarios que decía que cómo es posible que una persona que haya llegado ahí y después como traicione, ¿no?, la idea de por qué llegó ahí. No sé si debamos de criticar eso, ¿no? O sea, yo creo que ahí entra este tema de estoy estereotipizando. O sea, creo que esta persona, por ser de esta característica o de esta raza, tiene que pensar así, así, así. No lo sé. Pero esa pregunta me lleva a pensar, ¿no?, que si entonces estamos hablando de que los partidos políticos es más bien un mundo de ideas, si la diversidad no tiene que ser de las ideas más allá que más allá de las características físicas, ¿no?, o socioeconómicas. Y creo que ahí está el punto. O sea, creo que ahí está un debate interesante, porque sí puedo pensar en que este es un mundo más de ideas, ¿no? Pero si me dice Paulina, no, pero ¿quién va a saber más, ¿no?, cómo legislar en materia de discapacidad? Pero no para eso tengo comisiones, no tendría que dar acceso a personas de esas categorías de las que voy a estar discutiendo la ley. ¿Tiene que ser el candidato el que sea, no, perteneciente a esa minoría, o les tengo que dar acceso de alguna otra manera? Y esa es una duda que me queda, ¿no?, al final de nuestra discusión.
Y si la transporto al de las mujeres, diría, bueno, entonces que sean puros hombres legislando y entonces en la comisión que inviten a las mujeres y digo, no, no. Entonces no sé si sea exactamente un paralelo, ¿no? A eso o no. Y la otra es que vivimos en un mundo de recursos escasos. Entonces, en un mundo de recursos escasos donde tengo candidaturas escasos, entonces, ¿qué priorizo, no? Y cómo lo voy a hacer. Creo que ahí está la discusión y creo que ahí es donde nos tendríamos que realmente sentar y discutir el asunto. El dinero de campañas, sí, pero eso pasa con minorías o con no minorías, ¿no? O sea, hay unos incentivos perversos y claro que el dinero es un factor importantísimo cuando estamos hablando de campañas, ¿no? Y es justamente por lo que no queremos que la gente vote por los jueces, pues porque no queremos meternos con todo este problema de lo que genera tener que tener dinero para tener una campaña y a tener acceso al público, etcétera, ¿no? Pero esto me parece que no es un problema que pueda estar nada más relacionado con las acciones afirmativas, sino también con cualquier otra candidatura, ¿no? Y yo creo que este es un tema, Paulina ahorita decía, no, es que es un tema de todos. No, es un tema de todos, pero yo creo que lo que creo que va a empezar a pasar y que fue lo que pasó aquí, es que vamos a tener, o sea, los que nos van a decir qué hacer y hacia dónde tenemos que ir, son justo estas minorías o estos grupos a los que no estamos viendo, ¿no? O sea, aquí fue un grupo de asiáticos el que nos hizo ver esto. Yo creo que en México va a empezar a pasar lo mismo. O sea, si un grupo se siente excluido porque se le dio prioridad a cierto otro grupo por estos nuevos lineamientos o guías del INE, lo vamos a tener que resolver en la Corte, ¿no? O sea, y la Corte se pronunciará respecto de cuándo puedo inscribir una categoría, cuándo no, cuál va a ser el examen que yo le voy a hacer a este tipo de cosas. Así que yo creo que además de tener estas cuotas, tendríamos que estar pensando en cómo darle acceso a la justicia a todas estas ¿no? personas que no se sientan incluidas o se sientan excluidas o discriminadas porque no estamos regulando de manera correcta la acción afirmativa. Muchas gracias a ambas. La verdad nos quedamos con más interés todavía del que ya teníamos por este tema y creo como siempre muy corto el tema, que al final el tiempo que tuvimos para abordarlo, ¿no? Pero creo que las reflexiones estuvieron muy puntualizadas y nos deja pues bastante material para seguir reflexionando este tema. Pues gracias a ambas, gracias al público que nos acompañó, por la gran participación que hubo en el chat. Creo que esto vamos a tener que replantearnos una segunda parte de esta temática. Bueno, pues nos vemos pronto el siguiente mes con otro tema relacionado con la materia electoral y buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.